Hola, un saludo muy cordial para todos. Les doy la bienvenida a este curso de planeación de tratamientos en rehabilitación oral aditiva. Yo, al igual que ustedes, soy parte de este nuevo proyecto de Dental TV, comunidad virtual, especialista en llegarle a los profesionales en salud oral, que busca integrar al gremio odontológico de toda Latinoamérica mediante videos interactivos, videos con mucha información académica, cursos, novedades, información científica, información comercial, bueno, una cantidad de, información que yo sé que nos va a ayudar mucho, doctores, a estar actualizados, a estar con los últimos reportes y evidencia que tenemos en la literatura a nivel mundial, en donde vamos a compartir mucha información, mucho acerca de casos clínicos y mucha tecnología. mmm, y bueno, la idea es en estos momentos pues acercarnos a través de todas estas herramientas y comenzar un nuevo camino que yo sé que va a traer muchísimos frutos, doctores. Entonces les doy la bienvenida nuevamente. Mi nombre es Mónica Lucía González Montero, odontóloga, especialista en biomateriales, operatoria dental y estética, y soy docente de posgrados de la Universidad del Bosque y de UNICIEO. Y como les decía, la idea es a través de esta especialidad que nos tiene tanto para ofrecer y tanto para complementar en la rehabilitación oral, bueno, pues compartir un tema de mucho interés, la rehabilitación oral adhesiva, que cada vez tiene más matices, cada vez tiene más tecnología, nuevas técnicas, nuevos materiales y bueno, cualquier cantidad de información que es importante que sigamos escuchando y compartiendo a diario en todos estos cursos científicos, doctores. Les decía que nuestro tema va a ser planeación en el tratamiento o en tratamientos de rehabilitación oral aditiva. Y allí vamos a estar trabajando mucho en pacientes que necesitan una rehabilitación de boca completa, en lo posible de menor invasión, trabajando mucho en la odontología nueva, aditiva, ¿sí? Basada en la odontología adhesiva. Y pues como ustedes bien saben, el concepto de intervención mínimamente invasiva cada vez pues busca en la prostodoncia generar procedimientos estándar con un cambio en el antiguo concepto de retención y resistencia. Hoy en día los objetivos de estos tratamientos en prostodoncia deben ser la biomimética, la bioemulación, ¿sí? Que conducen al concepto de mínima invasión, incorporando la ontología adhesiva que tenemos hoy en día con una mayor comprensión de la biomecánica de la estructura dental. Y hablamos de odontología aditiva, qué maravilla de término, odontología aditiva. Imagínense ustedes lo que ha cambiado la odontología, cómo ha complementado los procedimientos que se han venido trabajando a través del tiempo y cómo hoy en día podemos evitar prescindir de tejido sano, de tejido que podemos conservar, si así sea afectado, pero lo importante es conservar totalmente la estructura dental, lo que queda de la estructura dental y tomar nuevos caminos, ¿sí? En este tema de la mínima invasión, porque es que los dientes son como diamantes, doctores, ustedes bien lo saben. Vale más un diente que un diamante y por supuesto el concepto en la actualidad es enfocarnos en la menor invasión, conservar al máximo la solidez estructural del diente, obviamente también pensando en la solidez estructural de los materiales que irán a restaurar todos estos defectos y lesiones dentales con las que nuestros pacientes llegan a diario a buscar ayuda. Eh, la bioestética y la economía son términos que escuchamos mucho en la actualidad, son términos que escuchamos en la literatura científica y son filosofías y es importante conocerlas. La bioestética de hecho reproduce la belleza de los seres vivos en su forma y función natural y la bioeconomía busca la máxima conservación de los tejidos en relación con la efectividad de los tratamientos estéticos y la funcionalidad de todos estos tratamientos. Y sabemos que los objetivos finales de los tratamientos restauradores pues siempre son en común buscar articulaciones estables, músculos de la masticación confortables,
tejidos periodontales sanos y estables, vitalidad pulpar o prevención de patologías, relación dentaria con poco desgaste y por supuesto, y yo digo que pues es lo último, pero no es lo menos importante, por supuesto, buscar altas propiedades estéticas, ¿sí? Y hemos venido trabajando tratamientos de macroinvasión, queriendo llegar a la microinvasión. Hoy en día estamos hablando de mínimamente invasivos o tratamientos muchas veces no invasivos. Dentro de los macroinvasivos tenemos las coronas, las restauraciones tipo prótesis fijas, convencionales, que han ido llevando poco a poco a restauraciones un poco, digamos que parciales o restauraciones de menor invasión. Ya ahí estamos hablando de tratamientos microinvasivos como carillas, inlays, onlays, y todos estos nuevas restauraciones parciales que comentaremos más adelante. Y pues también la idea es ir llegando a la mínima invasión en donde muchas veces con restauraciones con mínimo desgaste, restauraciones complementarias, aditivas, ¿sí? Como recontorneo de esmalte, resinas compuestas directas o inclusive tratamientos indirectos, pero de mínima invasión, podemos llegar a conservar bastante la estructura dental. Los no invasivos, pues sabemos que son el aclaramiento dental, la microabrasión cuando se trata de pigmentaciones, ortodoncia, por supuesto, es lo máximo empezar con tratamientos no invasivos como pues todos sabemos la ortodoncia es el tratamiento de primera elección en muchos de los casos y pues es donde empezamos a obtener muy buenas relaciones dentales, intermaxilares para poder también trabajar todo este tipo de rehabilitaciones. Y hoy en día hablamos de un término muy interesante, ¿no? En esta ontología aditiva podemos preguntarnos, ¿estamos hablando de extensión por prevención, como lo hacíamos antes, o más bien prevención de la extensión, que es como queremos hoy en día ver ese cambio en la ontología? Gracias a la adhesión. Hoy en día podemos decir que tenemos una adhesión gold estándar, una adhesión que ha superado cualquier cantidad de inconvenientes y que se ha venido refinando y se ha venido perfeccionando para llegar a procedimientos bastante aceptables y de bastante longevidad. Y es por eso que en casos tan interesantes como estos de desgaste dental severo, en donde muchos pacientes recurren buscando ayuda por problemas funcionales, de hipersensibilidad, por supuesto estéticos también. Eh, es aquí donde es maravilloso poder aplicar todos estos conceptos de la ontología aditiva. Y cualquier cantidad, doctores, ustedes lo saben, de reportes en la literatura sobre todos estos temas de mínima invasión, especialmente en restauraciones de boca completa, ¿sí? En denticiones severamente desgastadas. Cualquier cantidad de reportes en la literatura tenemos para poder revisar y adaptar a nuestros procedimientos clínicos. Y es aquí donde surgen muchas preguntas, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas que se nos presentan? Preguntas clínicas en nuestros casos clínicos. Son las preocupaciones con respecto a esas rehabilitaciones de boca completa de mínima invasión. Aquí tenemos algunas de estas preguntas resumidas en tres diapositivas. Empecemos por la primera. ¿Es necesaria la reducción dental en esos casos? ¿Sí? ¿Es necesario retirarle más al paciente de lo que ya trae desgastado? Y si llegara a ser necesario, ¿cuánta reducción se necesita para los diferentes tipos de casos? ¿Sí? ¿Qué tipo de preparaciones voy a hacer, no? ¿Qué tipo de terminación en ese margen de las preparaciones voy a realizar? ¿Cuál es el más adecuado? Yo creo que son preguntas que nos hacemos todos los días. Cuando nos enfrentamos a hablar de los materiales, ahí vienen más preguntas, ¿no? Polímeros, cerámicas. Ah, no, sabemos que las cerámicas son de gran longevidad y superan en muchos de las características a los polímeros. Pero, ¿qué se requiere para obtener la precisión y ajuste de las restauraciones utilizando, por ejemplo, un flujo de trabajo digital? ¿Qué tipo de elección de material es apropiada para fresar las restauraciones? Porque materiales para fresar tenemos cualquier cantidad, resinas, cerámicas, materiales híbridos, ¿sí? Circonia, materiales policristalinos.
¿Debería la elección del material ser diferente dependiendo de la ubicación de la restauración? Es decir, anterior o posterior. ¿Sí? Son puntos a tratar y a discutir cuando tenemos que escoger en cuál es el material más adecuado para nuestros pacientes. En esta tercera parte, digamos que nos podemos enfocar en la etapa de los provisionales, ¿no? Esto es muy importante para los casos de boca completa, para evaluarlos funcionalmente y estéticamente. Entonces, dado que la preparación de restauraciones adhesivas no requiere forma de retención y resistencia, aquí vienen las otras preguntas. ¿Cómo podemos elegir el material de restauración provisional? ¿Cómo podemos o cómo cementamos la restauración provisional? Y el tipo de cementante ya final, ¿no? El cementante definitivo, cuál es el más adecuado según el tipo de restauración y según la zona donde estemos trabajando. Digamos que entre otras son las preguntas que más nos hacemos a diario con todos estos casos de desgaste dental severo. Y voy a llevar los doctores a través de una historia, ¿sí? Empezando sobre el material Gold Standard y a través de un caso clínico, porque sé que más adelante vamos a tener la oportunidad de profundizar mucho más en cada uno de todos los pasos que les voy a hablar hoy. Em, pero hoy a través de un caso clínico quiero que revisemos toda esta filosofía de rehabilitación oral aditiva, en donde quiero que empecemos hablando del material Gold Standard y quiero que miremos otras opciones también muy interesantes, muy recomendadas por muchos autores y que en la actualidad estamos trabajando precisamente para tener esa base y esa evidencia también clínica en nuestros pacientes, porque sabemos que el material Gold Standard por mucho tiempo en estos casos ha sido y quizás seguirá siendo el disilicato de litio. Al circonio también se le ha querido dar mucha relevancia, pero sabemos que sus propiedades adhesivas no son las mejores. Por tanto, el disilicato de litio sigue estando siempre en resistencia, en estética, eh, en múltiples características, sigue siendo el que supera a otras cerámicas vítreas como la feldespática o a cerámicas policristalinas como es la circonia y a los materiales poliméricos, pues porque finalmente la cerámica lo supera en su longevidad. Pero el disilicato de litio, ya yo creo que hemos venido trabajando casos durante algunos años en donde hemos venido revisando su buena estabilidad, viendo su longevidad, sí, su estabilidad, su adaptación, sus buenas propiedades adhesivas y sobre todo estéticas. Y fíjense casos como estos en donde primero a través de un tratamiento inicial de ortodoncia idealmente, luego a través de pronósticos virtuales y comenzando ese flujo digital, también empezamos a proyectar las opciones de tratamiento aditivo o de menor invasión. Aquí en este caso teníamos también la presencia de una corona sobre implantes. Vemos que es un paciente que tiene un desgaste dental, quizás no tan severo, pero que amerita ser restaurado con restauraciones aditivas de menor invasión. Fíjense que es un caso mixto donde hay dientes superiores que no se van a trabajar, simplemente se complementa más bien el antagonista. Y se realiza entonces un encerado diagnóstico proyectando las posibilidades restaurativas, ¿no? Y como les decía, pues la idea en este caso fue hacerle una proyección digital inicialmente para buscar ese resultado final, mostrarle al paciente, traducirlo, ¿sí? Llevarlo a la boca, pues algo real con el mockup para poderlo evaluar, para poderlo discutir con el paciente y ya una vez aprobado este proyecto, pues el paciente es preparado para los desgastes dentales que en este caso fueron en algunos dientes carillas, en otros dientes coronas de menor invasión, coronas adhesivas, aditivas, digámoslo así, y oclusal veneers también, en el caso de restauraciones oclusales. El material escogido aquí fue el disilicato de litio, trabajamos con IMAX de la casa Ivoclar Vivadent. Y aquí pues también mostrando las guías de color tanto para muñones como para el color dental que vamos a reproducir, importantísimo para poder hablar en el mismo idioma
con el técnico dental, en este caso, que se realizó inclusive con la técnica Scoop de nuestro amigo Rafa Santrich. Este caso lo realizó Hugo Amortegui, mi técnico dental, en donde fíjense ustedes cómo le dio esos efectos especiales en los bordes incisales, ¿sí? Buscando mejorar la estética y los contrastes de esos bordes. Aquí vemos las restauraciones en algunos dientes aditivas, y en los dientes que fueron pues, restaurados con coronas vemos también la presencia de menores desgastes y todos los sistemas que se alistaron, pues, o todo el sistema adhesivo de cementación que se alistó para hacer esta cementación adhesiva, ¿no? El ácido fluorhídrico, el silano, ¿sí? El cementante, el adhesivo universal y todo para hacer una correcta eh, preparación de substratos. Aquí entonces las restauraciones definitivas en cerámica y silicato de litio de la zona anterior, la preparación de los sustratos, aquí ya inclusive también aquí ya vemos las restauraciones posteriores cementadas, anteriores y posteriores, superiores e inferiores, fíjense las oclusal veneers, algunas solo en la cara oclusal, ¿sí? Y otras adicionalmente eh, recuperando el volumen vestibular. Entonces eran occlusal veneers también o veneer lace, ¿sí? Que involucraban la parte oclusal y vestibular. Entonces, miren, todos estos casos que sé que muchos de ustedes también ya han venido trabajando, realizados con cerámica, presentan una muy buena opción, una muy buena técnica. Aquí fíjense que inclusive hicimos también un manejo periodontal, alargamiento de coronas clínicas, todavía hay ligeras zonas de inflamación, que por el tiempo pues teníamos que realizar la cementación, pero ya les quiero mostrar la evaluación posterior años después y fíjense ustedes el resultado final. 6 años después el paciente viajó, bueno, se fue a trabajar al exterior y 6 años después vuelve para hacerse su control. Yo decía, santo Dios, ¿qué va a pasar en estos 6 años? Y fíjense la estabilidad de los materiales, doctores. La cerámica, pues si el paciente tiene una correcta higiene, eh, puede ser muy bien manejada, muy bien llevada en el tiempo. La estabilidad es bastante grande, el paciente manejaba su placa también estabilizadora para dormir de uso nocturno y bueno, afortunadamente satisfactorio el resultado en este control en donde seguimos viendo estabilidad de las restauraciones, funcionalidad sobre todo de ellas y el paciente simplemente acude por un control pues normal, de rutina, eh, pero pues que claramente 6 años después era absolutamente necesario y pues que no había tenido la oportunidad de hacerlo con rigor en donde estaba durante ese tiempo. Entonces, doctores, finalmente nos encontramos con que las caries oclusales pueden mantener la dimensión vertical en prolongados tratamientos de rehabilitación oral. Se pueden utilizar para evaluar la capacidad del paciente para soportar aumentos de dimensión vertical y la durabilidad clínica de estas caries oclusales ultra finas de mínima invasión se sigue todavía evaluando, ¿sí? No ha sido demostrada a estudios de largo plazo, pero su facilidad de fabricación y practicidad puede ayudar a proteger la estructura vital dental, manteniendo la dimensión vertical a lo largo de los tratamientos de rehabilitación. Y vemos diferentes artículos hablando de cómo organizar el tratamiento, cómo trabajar, cuál es el mejor punto de partida. La mayoría coinciden en que es la relación céntrica, buscar esa relación céntrica, la posición más estable y buscar adicionalmente una oclusión mutuamente protegida donde las lateralidades siguen siendo guiadas por los caninos, las protrusivas por los dientes anteriores, los centrales y laterales, y la estabilidad en el momento de máxima intercuspidación, que la protección también la generen los dientes posteriores. Ese sigue siendo el esquema más buscado en este tipo de restauraciones. Y bueno, en muchos casos, inclusive muchos autores reportan, bueno, analicemos a través de cefalometrías, a través de diferentes evaluaciones, qué tipo de medidas vamos a hacer para buscar la mejor dimensión vertical para el paciente, si debemos aumentarla, disminuirla o muchas veces restituirla, que es lo que más se presenta
en estos casos. Y fíjense en este caso, que ya fue más o menos realizado hace unos 5 años. Y digamos que ahí aprendí, sí, ya en la práctica como tal, que no necesariamente todos estos pacientes con desgaste severo tienen disminución de la dimensión vertical. La mayoría de estos pacientes han sido compensados a pesar de los grandes desgastes que puedan tener, pero se han compensado por extrusión especialmente de los dientes inferiores y por intrusión en especial de los dientes superiores debido a la calidad ósea. Y muchas veces nos encontramos con que el paciente tiene su dimensión vertical no alterada, pero de todas formas tenemos que buscar un espacio para el material restaurador. En este caso, recuerdo cuando fuimos a un curso hace algunos años con el doctor Frugone de Chile, en donde nos mostraba cosas muy interesantes que ha hecho él en sus estudios y evaluaciones. Él de hecho inclusive creó una evaluación cefalométrica y le llamó oclusometría para mirar si el plano oclusal estaba eh, alterado en su posición y mirar qué tanto dimensión vertical le íbamos a recuperar al paciente. Yo llevé a este paciente preparado con todo su análisis digital, toda la proyección estética que le quería hacer, inclusive llevé todo el encerado y a veces, y eso lo he aprendido en el tiempo, ¿no, doctores? Que a veces nos equivocamos. Nosotros en estos casos donde hay tanta pérdida de estructura, no debemos hacer encerados de boca completa arriesgándonos a que pues el cambio es muy drástico para el paciente, ¿sí? Inclusive fíjense que en este paciente pues igual había una mordida cruzada en la zona derecha, izquierda del paciente y el interés del paciente, además por edad y por muchos factores, no era una ortodoncia en este momento de su vida. Teníamos que complementarle. De hecho, fíjense ustedes ahí cómo le tratamos de encerar también los dientes anteroinferiores y buscando cómo complementar, digamos que esa ausencia de volumen o esas, mejorarle esas posiciones de los dientes en esta zona. Realizamos un mock-up a través de ese encerado, que pues como les digo, hoy no lo haría así, un encerado de boca completa. Afortunadamente fue bastante satisfactorio y pues digamos que la rehabilitación en sí eh, pues fue bastante aceptable, pero hoy en día yo creo que lo ideal, y creo que lo estamos viendo en diferentes publicaciones ya de los pasos que se deben hacer en estos casos, hay que ir corroborando cada paso del encerado también en el paciente, sobre todo determinar si la dimensión vertical propuesta antes de hacer todo el encerado completo, pues realmente es la indicada para el paciente, para no empezar a hacer múltiples variaciones que nos van a quitar tiempo y quizás también perder dinero en muchos casos. Entonces, pues como les decía con este caso y evaluando diferentes radiografías y mediciones, pues nos dimos cuenta que existe una migración craneal en el plano cruzal, del plano cruzal, especialmente en pacientes con bruxismo, debido a los cambios del hueso basal, es decir, a la pérdida de hueso basal maxilar, ¿sí? Por sobrecarga y acción osteoclástica, y al aumento del hueso basal mandibular por estímulo periostal y acción osteoblástica. Eso a mí me abrió la mente para muchas cosas, entender que en estos pacientes con desgaste dental severo ocurre una modificación del hueso basal con remodelación del proceso dental-alveolar que resulta muchas veces en una rotación craneal del plano oclusal, ¿sí? También existe una aparente estabilidad de la altura facial, como les decía, aparentemente no se ha perdido dimensión vertical, y el ángulo mandibular a pesar de la evidente variación del plano oclusal o los evidentes desgastes. Por eso el doctor Frugoni nos enseñaba a hacer, Raúl Frugoni, la oclusometría, su medición que a través de muchos estudios le ha generado la posibilidad de mirar qué tanto podría recuperar o alterar esa dimensión vertical, mirando si el plano oclusal está realmente en una posición que no es. En este caso nos dimos cuenta que no estaba alterada, pero de todas formas decidimos aumentarla a 3 milímetros. La literatura habla que hasta 5 milímetros el paciente pues no reportaría problemas. Aquí todo el caso lo hicimos con IMAX, también IMAX prensado, ¿sí? IMAX Press, cerámica inyectada. Y
Estas fueron las restauraciones definitivas que de manera adhesiva, con cementos duales, libres de aminas terciarias, fueron llevadas a posición en boca. Y de este caso, pues les puedo decir que cada 6 meses estamos haciendo un control. Eh, es un caso bastante satisfactorio para el paciente. Fue muy interesante no haber llegado a tener coronas completas, que era lo que todos los pronósticos daban por hecho. Y bueno, nos arriesgamos, digamos que con ese primer paciente, yo les puedo decir que hace 5 años empecé a trabajar todo este tipo de restauraciones, en donde ya me empecé a olvidar un poquito de tantas coronas completas y empecé a trabajar más restauraciones parciales, aditivas, recuperando simplemente lo que faltaba y lo que el paciente ya trae desgastado, respetarlo al máximo y obviamente protegiéndolo con placas estabilizadoras en el tiempo, a través del tiempo, ¿sí? Entonces, control de 5 años, fíjense ustedes, qué maravilla haber visto una estabilidad grande de todas estas restauraciones o seguir viendo, porque como les digo, cada 6 meses hemos tenido la oportunidad de ver a este paciente, pero quería mostrarles ya a 5 años la estabilidad que tenemos. Digamos que hay zonas todavía, digamos que cervicales, con un aparente desgaste, pero son zonas que no tienen sensibilidad y el paciente ha estado estable desde que lo rehabilitamos. Entonces, qué maravilla tener que seguir estudiando acerca de este tema de la oclusión vertical, de la dimensión vertical de oclusión, en donde definitivamente, doctores, vemos que podemos enfrentarnos a estos casos sin temor a aumentar inclusive en promedio 5 milímetros, sin temor a generar problemas en el paciente, pero sí es importante evaluarlo muy bien, buscar que el paciente se sienta cómodo y por eso en artículos como este del doctor Marcelo Calamita, el doctor Christian Kochman y colaboradores, hablan que esa modificación de la dimensión vertical puede indicarse siempre que sea necesario armonizar la estética dentofacial, especialmente proporcionar un espacio para las restauraciones planeadas y mejorar también las relaciones oclusales. Esta dimensión vertical de oclusión no debe considerarse una referencia inmutable, más bien una dimensión dinámica dentro de una zona de tolerancia fisiológica que se puede modificar siempre que el clínico respete todo el complejo funcional. Sin embargo, estos cambios verticales en la relación entre los maxilares pueden tener algunas implicaciones funcionales, biológicas, biomecánicas, estéticas y tridimensionales, porque esas referencias iniciales de intercuspidación máxima y las relaciones de los dientes anteriores se deben reconstruir y ajustar a una nueva dimensión espacial. Entonces, se han venido trabajando, como les decía, estos casos haciendo variaciones no muy grandes de recuperación de dimensión vertical, pero es importante hacer una evaluación previa y entre las técnicas más comúnmente aceptadas para determinar la dimensión vertical están las proporciones morfológicas o faciales, las relaciones fisiológicas basadas en la posición de reposo fisiológico, la parte fonética, es importante ver que no se haya alterado, y por supuesto la cefalometría, que puede también otros autores llamar la oclusometría, que nos ayuda de manera más real a evaluar estos casos. Entonces fíjense ustedes acá, como parte de una de las ilustraciones del artículo del doctor Calamita, el mecanismo biológico de compensación de desgaste dental por erupción dentoalveolar. Fíjense ustedes los dientes inferiores o la zona, perdón, que aquí no me está funcionando esto bien, la zona del maxilar inferior, cómo erupciona, ¿sí? Y los dientes superiores, pues el hueso se reabsorbe ligeramente y los dientes pues quedan un poco más hacia craneal y ese plano llega a estar ubicado o migra hacia craneal. Entonces, esto realmente en este artículo se da una información interesantísima, doctores, con las relaciones oclusales verticales y horizontales cuando se cambia la dimensión vertical. El doctor Calamita hace esta evaluación y en pacientes dentados específicamente, fíjense lo que pasa cuando existe esa alteración. O
sea, dependiendo del tipo de morfología facial también, en promedio, por cada milímetro que se aumenta la dimensión vertical en la zona posterior, el overbite disminuye en 2 milímetros, el overjet aumenta aproximadamente 1.3 milímetros en la zona de incisivos y en el pin del articulador, ¿sí?, se aumenta verticalmente 3 milímetros. Esta relación se ha llamado relación 1-2-3. Qué interesante ver lo que pasa cuando alteramos 1 milímetro en la zona posterior. Entonces, como les decía, el material gold estándar puede que sea el disilicato de litio, es lo que más se reporta en múltiples estudios, pero yo quiero llevarlos por todo este tipo de tratamiento, o digamos que con un solo caso clínico quiero llevarlos por cada paso para este tipo de tratamientos de rehabilitación oral aditiva. Cuando tenemos un caso clínico de estas características, sabemos que debemos seguir un protocolo estético y funcional, donde vamos a hacer una historia clínica muy completa con fotografías, registros iniciales, quizás un diseño digital, encerado y mock-up emocional, que puede ser digital o real, eh, la selección del color, hay que hacer unas matrices de silicona y empezar a trabajar retirando restauraciones antiguas defectuosas, pensar en qué material va a ser el reconstructor, el que va a hacer ese build-up, buscar un mock-up operativo para saber qué tanto debo retirar, quizás es lo mínimo necesario, mirar qué tipo de preparaciones dentales voy a diseñar, voy a programar, cuando las tenga hechas, si voy a hacer sellado dentinario inmediato, que para muchos es la clave para generar este tipo de estabilidad a largo plazo, qué tipo de impresiones voy a hacer, digitales, analógicas, provisionales, cómo los voy a cementar, la prueba de las restauraciones, cómo las voy a cementar de manera definitiva, colocar una placa estabilizadora y generar ya unos controles finales. Ustedes han visto los estudios que la doctora Francesca Bailati ha venido reportando desde el año ya más o menos 2008, 2006, 2008. Eh, Se empezaron a generar muchos reportes del doctor Pascal Mañe, la doctora Francesca Bailati, del doctor Belzer, y muchos de ellos emitidos desde la Universidad de Ginebra. Esta planificación de tratamientos que muchos autores están mostrando en la actualidad, y en especial la doctora Francesca Bailati, nos cambian la manera de pensar en muchos de los casos clínicos. La doctora Bailati habla del encerado progresivo de la técnica de 3 pasos, en donde en el caso de planear carillas palatinas, carillas oclusales, pues la idea es seguir unos protocolos, unos, digamos que puntos a evaluar importantes y un paso a paso que nos permita ir probando junto con el técnico y el paciente, ir probando lo que vamos proyectando para la rehabilitación final de estos pacientes. Estos 3 pasos consideran 3 parámetros principales. Primero, la posición del borde incisal, la posición del plano oclusal también y la dimensión vertical de oclusión. Básicamente, esta es la filosofía de los 3 pasos de la doctora Bailati. La doctora Bailati muestra que es un enfoque simplificado para facilitar la tarea que tenemos en la clínica. Este encerado se desarrolla progresivamente hasta llegar a un resultado final a través de la prueba o interacción con el paciente, el clínico y el técnico. Tuvimos la oportunidad de conocer a la doctora Bailati, de conocer un poco más acerca de su filosofía el año pasado, en el 2019. Tuvimos la oportunidad de trabajar con ella todos los pasos que ella propone y cómo estandarizar la técnica para poder revisar la necesidad de este tipo de restauraciones. Ella de hecho previamente nos dejó una tarea o nos envió a todos, íbamos 20, 25 personas de toda Latinoamérica, y nos envió una tarea para que hiciéramos el tratamiento para un paciente que no acoplaba para nada. Y pues muchas veces nos enfocamos tanto en la parte restaurativa que se nos olvida que pues en muchos casos se puede necesitar también un complemento con una ortodoncia, inclusive también aditiva,
con técnicas como Invisalign o técnicas de menor invasión, inclusive en pacientes que ya tuvieron ortodoncia, pero muchas veces si las carillas palatinas no logran hacer la acople de dientes anteriores, pues igual tenemos que complementar con técnicas también aditivas de ortodoncia, ¿sí? Es lo ideal. En este caso hicimos las carillas palatinas, quisimos hacer la tarea junto con mi grupo de compañeras que viajamos desde aquí de Colombia, la doctora Sarta, la doctora Ulloa, la doctora Juanita Rodríguez, eh, bueno, de hecho muchos amigos de Latinoamérica, el doctor Roberto Tello, la doctora Desiree Artieda, el doctor Gustavo Huertas, bueno, cualquier cantidad de amigos que estuvimos allí estudiando el tema y todos llevamos la tarea muy juiciosos, algunos en resinas directas, otros en resinas indirectas, otros en resinas maquinadas. Nosotros llevamos estas resinas maquinadas y el doctor Edgar Torres, docente también de la universidad, de Unicieo, compañero nuestro, él muy amablemente y muy lindo como siempre nos ayudó a hacer estas tareas y hacerlas pues hacer estas carillas palatinas de la mejor manera. Pero no teníamos ningún concepto, queríamos hacer unas carillas palatinas como todos nos imaginamos hacer unas carillas palatinas. Después ya entendimos cuáles son los parámetros que deben ser tenidos en cuenta para hacer unas adecuadas carillas palatinas y que hay que evaluar para que realmente sepamos que estamos trabajando muy bien este tipo de restauraciones. Entonces, como les decía, los quiero invitar a conocer esos 3 pasos que más adelante, doctores, seguramente vamos a profundizar muchísimo más en otro tipo de cursos, toda la información paso a paso, pero hoy la idea es resumir en este curso de no más de 2 horas cómo es esta filosofía y a través de este caso clínico que les voy a mostrar cómo hacer la evaluación de cada uno de los pasos. Este caso clínico decidimos hacerlo con resina maquinada, uno de los materiales que la doctora Francesca Bailati recomienda por la posibilidad de hacer modificaciones antes de hacer una rehabilitación definitiva, ¿no? Yo podría pensar en dejar este tipo de material en el tiempo. Por longevidad, pues quizás en algún momento podrá ser necesario hacer un ascenso, ¿sí? En el caso de escogencia de un material de mayor longevidad, pero bueno, les quiero mostrar hasta dónde llegamos con este paciente, rehabilitándolo completamente con un material polimérico en técnica maquinada. Les quiero mostrar cuál es el protocolo de ese primer paso para la evaluación del paciente, el protocolo fotográfico, y es una cantidad de fotos que seguramente todos tomamos en nuestro paso riguroso de evaluación inicial de los pacientes, pero quizás hay fotos que no tomamos y que son importantes para mirar eh, los cambios que vamos a hacer en el paciente. Cara de frente, en reposo y en sonrisa. Cara de perfil, puede ser en reposo y en sonrisa. Dimensión vertical en reposo, podemos hacer una simulación de cuánto nos está midiendo. Tipos de sonrisa, entonces pues al paciente hay que sacarle la sonrisa inicial, la sonrisa media y la sonrisa máxima. Esta sería la sonrisa inicial, en donde vemos que el paciente tiene un aspecto envejecido y es un paciente que no, pues no es una persona mayor, es una persona más bien joven, 48 años tiene este paciente. La sonrisa abierta, cerrada, ya empieza a mostrar un poquito más de la estructura dental. Hay que mirar la sonrisa también en los 3 cuartos, abierta y cerrada, abierta cuando ja y cerrada cuando pues lo hace un poquito más natural. Eh, Pronunciando las letras A, E, ¿sí? También es importante. La M para que nos deje ver los bordes incisales que tanto nos está mostrando. La boca de perfil, ¿sí? Derecho e izquierdo, ¿sí? En oclusión, ¿sí? Que nos muestre cómo es la oclusión, aunque más adelante vamos a tenerla ya con los retractores. Los ejes incisales inferiores con labios, fíjense que aquí en este caso no se ven, y pues abajo ven ustedes sin labios, pues cómo están proyectados esos ejes incisales. El frenillo, ¿sí? Mirar dónde está ubicado el frenillo y pues para hacer correlación con la línea media. La línea bipupilar en esta foto es importante verla con labios y de pronto con un retractor también para mirar un poco más el plano oclusal. La oclusión de frente,
la posible mordida, porque a veces los pacientes tienden a morder en protrusiva y es importante captar esa foto también. La boca abierta desde el punto de vista frontal, la vista inferior, ligeramente inclinado el paciente, y ahí vemos un poquito también de la sobremordida vertical. Los dientes en protrusiva, haciendo ese movimiento de protrusiva para saber quiénes son los que contactan y si hay alguna interferencia. En lateralidad derecha e izquierda, buscando tomarle foto a la zona de trabajo y zona de no trabajo, también mirando interferencias. El overjet, buscando también medirlo con una sonda periodontal. 3/4 derecho, 3/4 izquierdo, con retractores para ver ya la relación molar y canina. Maxilar inferior completo y detalles en esa vista, como que se vea la curva de SPI, pero desde el punto de vista frontal, para que observemos cómo hace ese despliegue, esa curva. Los detalles del bruxismo, mirar a ver detalles anteriores y posteriores. La foto black, que es la que le ponemos un fondo oscuro, eso sí ya es con una, pues se puede hacer en PowerPoint o en Keynote o en Photoshop, quitar el fondo. El aspecto lingual inferior, para mirar también esa zona que está pasando. Los cuadrantes oclusales, hay que buscar los dos cuadrantes posteriores, maxilares y mandibulares. Las superficies palatinas, para ver cómo es el daño también en esas caras palatinas y en esos bordes incisales. Foto lateral derecha en oclusión, lateral izquierda en oclusión. Arco oclusal superior, arco oclusal inferior, esas siempre son con espejo. Puntos de contacto, ¿sí? Dónde está ocluyendo, dónde está haciendo la oclusión mucho más fuerte, tanto superiores como inferiores. También desde el punto de vista frontal, mirar cómo es esa oclusión con esos puntos de contacto en los dientes anteriores. Y bueno, ya ahí empezamos a tomar la referencia con la radiografía de perfil, con la fotografía de perfil, la cefalometría. Este fue un caso muy lindo que se llevó en la universidad, en un ICIEO, que lo hicimos con el doctor Edgar Torres y con la ayuda de muchos otros docentes también y la estudiante que nos facilitaba también pues la consecución de todos los datos clínicos y cada paso lo íbamos evaluando. Aquí están todos los datos de la parte pues de la cefalometría, de la evaluación radiográfica también. Tuvo su evaluación con especialistas en ATM. Bueno, y el diagnóstico finalmente, aquí ven ustedes todos los diagnósticos y básicamente les puedo decir que en el tema de DCM el diagnóstico fue una subluxación, retrodisquitis, por tanto se tenía que elaborar un desprogramador anterior y posteriormente programación de una placa estabilizadora terminada pues la rehabilitación, pero el desprogramador para poder tomar un buen registro en céntrica, desinflamar un poquitito esta zona de tejidos retrodiscales. Y el diagnóstico oclusal, pues como es desgaste severo, es una maloclusión crónica o una oclusión patológica, pero el paciente ya se ha adaptado, por tanto se trata como una maloclusión crónica. Y pues el tratamiento restaurador se enfocó básicamente a hacer estabilización oclusal con carillas palatinas y oclusales en resina indirecta CAD-CAM, algunas resinas estampadas directas en la zona de molares 38-48 y de 33 a 43. Adicionalmente se realizó una corona sobre implante en el diente 36. Y aquí nos remitimos a la evaluación o la clasificación que hace la doctora Francesca Bailati de la erosión anterior, en donde ella muestra que hay 6 tipos de alteraciones. Creo que ya muchos de ustedes conocen esta filosofía y estas evaluaciones que maneja la doctora Bailati, en donde la clase 1, ¿sí? Esa clasificación ACE, le llamo yo, o de erosión anterior, en la clase 1 pues muchas veces no se necesita tratamiento restaurativo porque el desgaste de las zonas palatinas es mínimo. La clase 2 pues vemos que en la clase 2 el tratamiento puede ser una resina pequeña, aditiva, directa o indirecta, en esa zona palatina, porque no se ha desgastado sino más que un punto de ese esmalte, ya se empieza a exponer la zona palatina de dentina. En la clase 3, como lo ven ustedes abajo, ya hay una pérdida de borde incisal de menos de 2 milímetros y pues una buena pérdida de esmalte palatino con exposición de dentina. Ahí sí se trata con palatal veneers o carillas palatinas, muchas veces con
simplemente la carilla palatina ya también se reconstruye la parte estética o el largo del diente. Ya en la clase, en la clase 4, 5 y 6, en la clase 4 ya es un manejo mucho más, eh, digamos que pues, digamos que es complementario. Aquí se habla de una técnica de sándwich en donde, como ya hay una pérdida de más de 2 milímetros, se debe hacer una carilla palatina y por temas de estética, idealmente después una carilla vestibular. ¿Y por qué dos restauraciones? Porque en muchos casos la vía de inserción requeriría mucho más desgaste, entonces pues lo ideal es hacer dos restauraciones por aparte, una palatina, ojalá en material polimérico, indirecto o directo, y una vestibular para dar mayor estética que involucre borde incisal en cerámica, puede ser disilicato de litio, y si llegaba el caso, como una clase 5 o una clase 6, el paciente tiene más desgaste, yo podría pensar en una sola restauración, no en una bilaminar, sino en una restauración tipo taco, ¿sí? Tipo forma de V, como una corona tipo Bastian, en donde uno las dos restauraciones y pues hago solamente una en el material que yo desee, puede ser inicialmente resina maquinada y posteriormente pensar en una cerámica o en muchos casos de una vez puedo hacer la restauración cerámica. Fíjense la clase 5 y la clase 6, ella la llama experimentales, en donde hay mayor pérdida de esmalte, pues, y ya de dentina, tanto palatina como vestibular. Hay más de 2 milímetros de borde incisal perdidos. Y bueno, pues igual por técnica adhesiva, la idea es hacer un sándwich experimental. Podría ser aquí una corona tipo taco, ya hoy en día es lo que la doctora Bailati dice. Y la clase 6 es donde ya pues hay una afección inclusive de la parte también endodóntica y pues seguiría siendo ideal una técnica de sándwich o una tipo V para que sea una sola, pero sigue estando en un tema de investigación, ¿sí? Igual son restauraciones aditivas, adhesivas, que gracias a esas buenas técnicas adhesivas podemos mantenerlas en el tiempo. Entonces, en la planificación de un tratamiento restaurador tenemos que recuperar la anatomía perdida de los dientes individuales, reconstruir funcionalmente la oclusión interrumpida y restaurar la apariencia estética, reduciendo la hipersensibilidad. Son los objetivos del tratamiento restaurador y reducir, pues por supuesto, adicionalmente el factor de riesgo, o perdón, el riesgo de factores etiológicos, que es lo que continuaría con el problema si no hacemos ese manejo a tiempo, ¿no? De la etiología. Empecemos a evaluar el paso 1, 2 y 3 que les hablaba de la filosofía de la doctora Francesca Bailati, de los 3 steps, en donde vamos a hacer todo paso a paso y lo vamos corroborando en el paciente. Primero que todo tenemos que evaluar qué tipo de función tiene el paciente. Si el paciente tiene un desgaste por una función alterada de manera horizontal, ¿sí? Es ese paciente que está totalmente desgastado, plano, ¿sí? De lado a lado. Es un paciente que tiende a ser braquicefálico, de lengua grande, los arcos en forma de U, paladar poco profundo, los dientes se ven muy desgastados de manera como más bien pareja. Hay erupciones pasivas, ¿sí? Lo que decíamos, el plano migra muchas veces hacia craneal. Existen diastemas por esas fuerzas, mordida borde a borde casi siempre y dientes muy envejecidos. La función vertical es diferente. Ahí es porque se invade ese envolvente de función como habla el doctor. Eh, Se me fue el doctor Mayat, el español, o Malat, como le dicen también, pero es el doctor Mayat, y él habla del envolvente de la función y cuando se invade, entonces el paciente está haciendo unos desgastes de manera vertical y cada vez más en esas caras palatinas, y es ese típico paciente que tiene ese esmalte vestibular delgadísimo, bordes incisales irregulares, ¿sí? Es un paciente que coincide con ser de un biotipo craneal dólico-cefálico, mordida muy profunda, apiñamiento dental, paladar más bien ojival, pacientes con problemas respiratorios, arcos triangulares, un potencial desgaste de dientes anteriores, labios fuertes. Sí, hay que determinar porque pues esos pacientes hay que prevenir que siga pasando. Y para eso la doctora Bailati habla de una prueba que se llama el G-test. ¿Por qué G? Porque es gum, ¿no? La prueba del chicle y mirar a ver qué tipo de alteración tiene el paciente. En este paciente
Pues a veces digamos que aquí es más como una función horizontal, sin ser netamente horizontal, es que el paciente saca esa función al lado y lado, rompiendo cúspides y todo. Digamos que aquí podríamos pensar en que hay un manejo ligeramente mixto de esa función, pero es más tendiente a ser horizontal. Y pues una vez determinamos qué tipo de función tiene el paciente, pues empezamos a pensar en el encerado que tenemos que hacer. Los encerados no deben ser de morfología muy prominente, no de cúspides muy prominentes, porque sabemos que el paciente las puede fracturar nuevamente. Entonces, para hacer unas buenas formas dentales, decidimos también hacer una cirugía periodontal. La doctora Genevieve Sarcos, docente también de la universidad, muy amablemente nos ayudó con láser, la hicimos, láser de diodo, en donde retiramos eh, ciertas zonas de encía que pues nos podrían ayudar a dar una mejor proyección de ese plano gingival o de esos márgenes gingivales para dar una mejor forma de las restauraciones. Hicimos entonces también el desprogramador anterior para poder tomar una correcta relación intermaxilar. Lo dejamos 8 días para generar una desinflamación de tejidos retrodiscales. El paciente se sintió bastante cómodo con el desprogramador. La doctora Ivonne Casalins nos ayudó a realizarlo y empezamos a hacer ya todo el proceso digital. Hicimos unas impresiones preliminares para hacer esos encerados iniciales y pues como mucha literatura nos lo sugiere, pues hicimos todo lo posible para tomar una relación totalmente estable, predecible, por eso definimos hacer una toma de relación céntrica, un registro de relación céntrica, para tener, como les decía, una posición muy estable y reproducible. Y con eso trabajamos el primer encerado parcial, en donde la superficie vestibular de los dientes superiores de premolar a premolar es la que enceramos y adicionalmente las caras palatinas de los dos centrales superiores. Y si llegase a haber un desgaste también de la zona inferior y los incisivos inferiores están desgastados, también vale la pena encerarle los bordes incisales para verificar la dimensión vertical y tener un tope real y corroborar en el paciente si es la dimensión vertical aceptable y para la cual se sienta cómodo. Entonces muchas veces nos inspiramos en fotografías de sonrisa del paciente, el técnico se centra en la apariencia estética, pero digamos que en esta primera parte hay una máxima libertad de creatividad. Ese primer encerado parcial busca solamente la posición de los planos, la curva de sonrisa, digamos que la proporción dental y la estética, finalmente lo que estamos mirando acá. Pero de paso ya estamos evaluando la dimensión vertical porque fíjense como en este caso que les voy a mostrar, tuvimos que encerrar las caras palatinas de los dos centrales superiores y las caras vestibular e incisal de los centrales inferiores. Entonces, fíjense cómo validamos en el paciente a través de un mock-up emocional y pues para mirar dimensión vertical con bisacril. Y pues mirando cómo esas caras palatinas y ese tope que le dimos con el encerado de las caras palatinas superiores y vestibulares inferiores, cómo nos iba a generar una proyección de la nueva dimensión vertical. Entonces, aquí es importante ver el espacio que tenemos para los dientes posteriores, qué tipo de restauración vamos a poder realizar. Aquí se identifica también mejor los dientes que están en mala posición si es que llegamos a necesitar sugerir algo de ortodoncia previamente, que pueden ser movimientos pequeños, pero es importante determinar esto en este primer paso. El objetivo principal entonces de esta primera visita es validar la posición estética del plano oclusal, como les decía, ver armonía en esos bordes incisales para generar una información útil sobre cómo compartir el espacio interoclusal posterior que podrá ser en los dos maxilares de pronto o restauraciones mixtas. No sabemos, en este primer paso determinamos esto gracias a ese aumento de dimensión vertical. Entonces, en ese tope anterior palatino que estamos fabricando en ese paso 1, ya tenemos que empezar a reconocer cómo encerar una cara palatina. La doctora Bailati habla de 3 puntos muy importantes en esa evaluación de las caras palatinas. El punto A, que es el borde incisal de la restauración final. El punto B, que es el punto donde el punto de contacto con el antagonista,
después que aumentemos la emisión vertical. Y el punto C es el margen cervical de la restauración final. Son 3 puntos importantísimos y vemos cómo el punto C no debería estar más allá, el punto B no debería estar, eh, digamos que más allá de la vertical que baja de la línea C, del punto C. Es decir, el punto B siempre debe estar mucho más, pues más adentro de esta relación vertical que el punto C proyecta. Y lo vamos a ver aquí mucho más fácil. Fíjense, la unión BC, que la ven ustedes allí, debe ser lo más recta posible para evitar deficiencias fonéticas. Si yo hago esa parte muy gruesa, el paciente empieza de pronto con dientes muy gruesos y puede también adicionalmente acumular placa bacteriana, garantizando la resistencia mecánica del contacto, pues acumular placa bacteriana, y esta zona garantiza, o este encerado de esa relación CB garantiza la resistencia mecánica al contacto oclusal. El encerado palatino se debe mantener dentro de una línea vertical que pase por el punto C, lo que les comentaba. O sea, ese punto B debe estar adentro de esa relación vertical que estamos generando en esa línea vertical. El punto, dice, esta línea define el límite más palatino donde se puede colocar el contacto oclusal, el contacto B, mejor dicho, y lo vemos acá. Fíjense, un error, doctores, donde vemos claramente que el punto B, ¿sí?, está por fuera de la vertical que sale de C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este paciente va a tener problemas de acumulación de placa, problemas fonéticos. Por eso es muy importante hacer la corrección y tener en cuenta este parámetro. Este sería el encerado del primer paso. Este encerado de este paciente que estamos revisando lo realizó mi técnico, Hugo Amortegui, y queríamos hacer todo el paso análogo y digital. Van a ver ustedes todo el manejo que se le dio, pero queríamos hacerlo de las dos formas. Por eso íbamos revisando también en la parte digital cómo hacer este primer paso de este encerado solo vestibular y estableciendo como tal esos planos oclusales. Eso es clave, doctores, en el momento de hacer el encerado digital, ¿no? Tener una referencia importante, saber que vamos a llevar ese encerado de premolar a premolar, pero que solamente va a ser de las caras vestibulares, y como les decía, pues si es necesario las caras palatinas también, superiores, y vestibular incisal de los inferiores. Entonces, podemos hacer la copia biogenérica del encerado y pues pasarla también al análisis digital, y podemos ir reproduciendo de las dos formas. Igual lo quisimos hacer de manera digital porque queríamos imprimir los modelos y tener la referencia, también tanto previa como posterior, en los modelos impresos que se imprimieron en el laboratorio de la universidad y que nos fueron muy útiles para todo el diseño y proyección de todas las restauraciones. Aquí vemos los modelos impresos, la relación de ellos, y fíjense, la forma también de la impresión nos permite tener un tope posterior que hace como una articulación de los dos modelos más estable. Y con base en ese primer encerado hicimos el mock-up, o sea, corroboramos en el paciente, como lo ven ustedes aquí, ese plano oclusal, ¿sí?, en forma ordenada, ese plano oclusal, y esa dimensión vertical propuesta con esas caras palatinas de los superiores, centrales superiores. Entonces aquí estamos retirando unos excesos, revisando y pidiéndole al paciente ahora en un momento que haga oclusión y que revise qué tan cómodo se siente. Como lo ven ustedes aquí, fíjense el video inicial y la comparación con el mock-up en boca, ¿sí? Cómo el aspecto del paciente se vuelve mucho más juvenil, ¿no? El aspecto estético cambia bastante, eh, bastante positivo verlo aquí ya, hablando, sonriendo, expresándose, viendo que las formas fueron muy favorables para su estética. Ese es el mock-up inicial emocional para evaluar el plano de oclusión. Ese es el del primer paso, ¿no? Entonces vamos en el primer paso evaluando plano de oclusión, dimensión vertical y estética, formas dentarias. Fíjense ustedes, aquí quise partirlo para mirar qué tanto estábamos aumentando. Como les dije, también tuvimos que hacer el inferior de los dos centrales para dar el registro
de la dimensión vertical, el tope, para ir evaluándolo y en el paciente pues corregir si algo estaba eh, pues no de acuerdo con el paciente. En este caso él decía que sentía un poquito, digamos que muy amplio, un poquito vestibularizado los dientes superiores y muy amplia la relación entre los inferiores y los superiores. O sea, la sobremordida horizontal está aumentada y él sentía que el labio se le metía ligeramente, entonces hicimos algunas variaciones. Por eso decidimos ponerle también caras vestibulares a los inferiores y cerrar un poquito también las caras palatinas de los dientes superiores. Pero en ese primer paso, ese era el objetivo, ¿sí? El que les acabo de mencionar, dimensión vertical y relación de planos oclusales. Nos fuimos al paso 2. ¿Cuál es el paso 2 establecido en esa técnica de los 3 pasos de la doctora Bailati? Es el encerado en el laboratorio de las caras oclusales, ¿sí? En donde normalmente se enceran las caras oclusales de los posteriores. De hecho, la doctora Bailati recomienda normalmente dejar un tope y casi siempre es el 7. En este caso, dejamos como tope la zona retromolar y digamos que la parte alveolar, pero idealmente para tener algo muy estable deberíamos usar el 7 como tope, es decir, el 7 no lo enceramos para que cuando estampemos esas caras oclusales en boca, que es lo que vamos a hacer ahora, tengamos un tope hasta donde la matriz de silicona transparente va a llegar y pues poder llevar el material que vamos a probar por un tiempo para establecer el soporte posterior. Entonces, ideal dejar siempre un tope posterior, el 7 sin encerar preferiblemente. Van a ver ustedes que en los inferiores lo que hicimos fue dejar el 8 sin encerar para tener ese tope también allí. Entonces aquí vienen 3 preguntas. ¿Cuánto debo aumentar la dimensión vertical? ¿Cómo voy a distribuir el espacio interoclusal obtenido con ese aumento? Es decir, voy a trabajar todas las restauraciones oclusales superiores e inferiores o en algunos casos puedo omitir algunos dientes superior e inferior y hacer una distribución mixta de las restauraciones. O a veces es un solo arco y de pronto el menos afectado es el que se deja sin restaurar. ¿Y qué tipo de restauraciones posteriores usar durante el paso 2? O sea, el paso 2 es un paso transicional en donde se estampan las restauraciones con resina directa en la zona posterior y evaluamos la dimensión vertical propuesta ya con un soporte posterior. Sí, pueden ser restauraciones directas o indirectas. Entonces ese soporte posterior se trabaja con férulas o matrices, perdón, con matrices de silicona transparente. Yo de hecho quise mandar a hacer unas cubetas similares a las de prótesis total metálicas, entonces me las hizo mi técnico bastante similares y con eso yo puedo ver dónde hago la ubicación de la matriz. Más adelante les voy a dar los parámetros de esa ubicación. El encerado, como solo involucra las superficies oclusales, idealmente de los 2 premolares y el primer molar, ¿sí? Se utiliza para restaurar para fabricar esas 3 restauraciones en técnica directa a través de esa técnica de estampado. Y fíjense que aquí es donde uno ve qué distribución va a ser, ¿no? En 2 arcos, en un arco, mixta, ¿sí? Porque es que se puede compartir de 3 formas ese espacio interoclusal. Cuando es en un arco, es porque definitivamente, bueno, o esto nos ayuda a reducir costos y el aumento de dimensión vertical sería menor, la mordida abierta se corrige fácilmente con carillas palatinas. Cuando ya se necesita hacer distribución en 2 arcos, o sea, restauraciones en los 2 arcos, quizás, bueno, hay facilidad en cambiar la posición del plano oclusal modificando las superficies de los posteriores y los inferiores, pero las desventajas es que pues hay mayores costos, necesidad de compartir el espacio por la necesidad de compartir ese espacio tanto arriba como abajo, entonces mayor restauraciones, mayor cantidad de restauraciones, mayores costos. La distribución mixta disminuye costos porque hay dientes que sí van a ser restaurados, hay dientes que no. Eh, y aquí es cuando tenemos un plano oclusal irregular con supererupción de algunos dientes posteriores. Entonces, algunos de pronto están más erupcionados y no necesitan restauración. Otros están quizás en una posición diferente, por tanto necesitan una restauración. Y eso ayudaría a que si en unos dientes van a ir restauraciones y en otros no, pues la disminución de costos también es notoria. El encerado, cuando lo vayamos a hacer en la zona posterior, debemos hacerlo de una manera que nos permita hacer restauraciones individuales o estas restauraciones del paso 2 estampadas de manera individual. Entonces, estos excesos de cera producen
producirían excesos de resina en boca, por tanto hay que separar muy bien con el bisturí el encerado de las caras oclusales para promover la apertura de los puntos de contacto entre las restauraciones directas cuando vamos a hacer ya la parte funcional. Lo ideal es usar ceras de colores contrastantes para saber qué tanto voy a estampar, qué tanta resina voy a ponerle a la matriz para estampar y eliminar la cera de los dientes adyacentes, como les decía, en el caso del 7, lo ven ustedes ahí en la fotografía A, que es de uno de los artículos de la doctora Bailati, en donde la matriz va a tener como tope esa cara oclusal y vamos a poder estampar fácilmente el 6, el 5 y el 4. Idealmente yo prefiero hacerlos uno a uno. En este caso, si están muy bien separados, podríamos hacer los tres al mismo tiempo y tratar de romper con una cegueta esos puntos de contacto. Pero, ¿cuál es el objetivo de este segundo paso finalmente? Entonces, el encerado, en el laboratorio es el encerado de las caras oclusales posteriores y en la parte clínica poner esa férula blanca o esas restauraciones provisionales que todavía no se preocupan por restaurar las caras vestibulares. No, 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 solamente es darle la altura a los cuadrantes posteriores para estabilizarlos, ¿sí? Con esa férula blanca que puede ser de manera directa o si ya quiero hacerla de manera definitiva la podría hacer de manera indirecta, pero idealmente en este paso pues lo que se pide es que sea material polimérico por la necesidad de alguna modificación o tanto aditiva como sustractiva y pues para que el paciente entre en evaluación con ese soporte posterior corroborando la dimensión vertical que hemos decidido para el paciente. Y hay diferentes posibilidades de hacer esa mordida o esa férula blanca, como ella le llama férula blanca, en donde podríamos hacer dos de manera provisional directa, estampadas, y dos ya de manera definitiva, de pronto tanto indirectas en polímero o en cerámica, ¿sí? O podríamos hacerlas todas ferulizadas si es que las voy a utilizar por menos tiempo, ¿sí? Pero preferiblemente si voy a trabajar al paciente durante unos meses, prefiero hacerlas separadas en resina y posteriormente, si es necesario, hacer el ascenso o el upgrade a disilicato de litio. Fíjense, por ejemplo, aquí un caso eh, de uno de los artículos publicados, se me va en este momento el nombre del autor, pero es uno de los artículos que quiero compartirles porque al final quiero compartirles mucha información, doctores, que está reportada en la literatura, que está publicada en journals científicos y que está indexada y que podemos conseguir con un alto índice de relevancia, de evidencia, en donde vemos que algunos de estos estudios muestran las diferentes posibilidades, ¿no? En este caso, la férula con 3 dientes, ¿sí? Vemos allí el 6 digamos que para una incrustación y los dos, una incrustación tipo overlay y los dos dientes adyacentes, también una overlay o una onlay, pero pues aquí las hicieron en esa férula blanca, la hicieron de manera ferulizada y posteriormente las restauraciones definitivas aquí son en disilicato de litio, hechas de manera definitiva para el caso final. Entonces, la férula blanca o ese paso se puede hacer con restauraciones definitivas individuales en resina o en cerámica o provisionales haciéndolas unidas, ¿sí? Porque va a ser un tiempo, eso sí, dejándole el espacio para la higiene, doctores. Entonces yo puedo colocar teflón entre diente y diente o un superfloss entre diente y diente para que cuando estampe no se me llenen los espacios en las papilas y no se vayan a dañar las relaciones pues interproximales pues que permitan la higiene. Y como les decía, se puede hacer mixta cuando se hacen algunas definitivas para cementar y estampar otras provisionales. Y más adelante pensar en que las voy a reemplazar o con resina calcam o con cerámica. Pero miren, idealmente como lo hicimos acá en la zona inferior, dejamos el tope del último molar, en este caso el 8, para que cuando fuéramos estampando las restauraciones provisionales, pues fuéramos haciendo eh, eh, que la matriz pues tenga una zona donde se detiene. Sin embargo, doctores, en este caso, como lo hicimos con resina maquinada, aquí lo hicimos con Iramic, ¿sí? Resina maquinada, decidimos hacer todo el caso de una, es decir, ese segundo paso se hizo ya de manera definitiva, o sea, no pasó por resinas estampadas, aquí simplemente hicimos las matrices porque al final íbamos a estampar ya de manera definitiva unas resinas en los
8 en los dientes 38 y 48. Entonces por eso hicimos la matriz y porque en la zona anterior, como lo ven ustedes acá arriba, en la zona anterior íbamos a trabajar las resinas del 33 al 43 de manera directa estampada. Entonces, ¿cuáles son los 10 parámetros? Y necesito que se enfoquen muy bien en esto, doctores, para hacer unas buenas matrices de silicona. Pruebe la posición de la cubeta transparente. ¿Por qué? Porque el grosor de la matriz, tanto en altura como en ancho, debe ser mínimo de 5 milímetros, ojalá de 8 milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que es bastante el material que tenemos que inyectar y revisar que cuando estemos llevando la posición de la cubeta con la silicona transparente esté completamente centrada y no genere zonas muy delgadas para que no se van a flejar más adelante si es llegado el caso, si es que yo tengo que estampar resinas tanto de manera definitiva como fue en este caso o de manera temporal cuando les voy a hacer el cambio más adelante. Eh, Verifique la cantidad de material en el cartucho, es decir, cuando yo voy a estampar y yo no reviso si ya se me va a acabar el cartucho, pues mientras cambio la punta y todo y pongo otro cartucho nuevo, ahí ya se me pierde todo el material que inyecté en la primera fase de la cubeta. Entonces es importante verificar que el cartucho tenga buena cantidad para cuando inyecte, pues yo pueda llenar mi cubeta en la cantidad necesaria. Inyecte en la cubeta primero, inyecte en el modelo si quiere sobre el encerado con presión para evitar burbujas, manteniendo la punta de la silicona siempre dentro del material. Cuando lleve la cubeta a posición, no vaya a presionar mucho la cubeta porque pues igual se va a adelgazar mucho la cara oclusal o la zona oclusal, el grosor de esa silicona transparente. Espere mínimo 3, ojalá 5 minutos para retirarla. Remuévala siempre desde distal, desde el tope, porque pues muchas veces se puede inclusive dañar el encerado en este paso. Verifique que el grosor le haya quedado bien. Al principio va a quedar blanda, pero una vez pasan 2 horas, ella ya completa su polimerización y ya se va a sentir mucho más durita. Marque la matriz, si es que cuando vaya a estampar en boca, márquela con respecto a la grapa que vaya a colocar y si le toca recortarla, recórtela antes de, para que cuando estampe no se vaya a encontrar con que la grapa le va a interferir en el momento de bajar la cubeta. Y por último, espere mínimo 2 horas para utilizarla porque hay una liberación de hidrógeno y eso va a generar que la resina quede muy porosa. Fíjense aquí algunas resinas hechas con técnica de matriz que hice hace años atrás, doctores, donde no sabía qué tanto grosor tenía que tener la matriz. Digamos que ahí tiene un grosor aceptable, pero no es el mejor. Hoy en día las hago mucho más gruesas, como lo vieron hace un momento en las fotos anteriores. Aquí estaba estampando yo estas restauraciones, inclusive lo hice con Empress Direct, que es una resina un poco más blandita para trabajar. Hoy en día lo hago con resinas bulk. Me gusta mucho la Filte One Bulk para hacer este proceso. Y fíjense cuando uno estampa, ¿qué es lo que obtiene? Pues un aumento de la emisión vertical, una restitución de la emisión vertical muchas veces, con espacio para las zonas anteriores, para las restauraciones definitivas. Quizás más adelante cambiamos esas restauraciones. Les puedo contar que este paciente sigue con estas restauraciones así, es un caso ya más o menos también de 5 años y pues sigue con sus restauraciones de resina puestas en boca y en anteriores todo se rehabilitó con cerámica. La idea es hacerle en algún momento el upgrade, ¿sí? Cambiarle esas restauraciones posteriores por cerámica de silicato de litio, pero pues el paciente todavía está estable y pues vamos a mantenerlo hasta que ya podamos o veamos la necesidad de hacerlo. Fíjense ustedes el caso aquí definitivo, el antes y el después. Pasamos de un paciente erosionado con algo de bruxismo a un paciente ya estéticamente y funcionalmente rehabilitado. Entonces al final del paso 2, ¿qué tenemos? Un soporte posterior estable con una dimensión vertical aumentada, una mordida abierta anterior para poder restaurar esos dientes, idealmente con una mínima preparación dental, ¿sí? Porque queremos preservar al máximo el diente a través, idealmente solo de carillas palatinas, que eso ya van a ser en el paso 3. Y en este punto necesitaremos obviamente una nueva impresión, unos nuevos registros, porque ya la, la relación cambia, la dimensión aumenta y por supuesto hay que hacer el resto de restauraciones. Entonces el encerado segundo paso pues debería ser solo las caras oclusales posteriores. A veces de una vez con el técnico hacemos las caras pues, perdón, las caras palatinas de los dientes anteriores para prepararnos ya para el tercer paso. Entonces fíjense el encerado de este paciente. Este fue el encerado análogo que se digitalizó también para hacer la prueba también a través
pues para hacer el diseño también de las restauraciones maquinadas. Em, Aquí todas las restauraciones, la reconstrucción de curvas, de morfología, fíjense que es una morfología muy adaptada para el paciente, no muy profunda, el arco de sonrisa, la curva de Spee, la curva de Wilson, todos los parámetros oclusales idealmente estandarizados y controlados, la dimensión vertical, la sobremordida vertical y horizontal. Bueno, y esta es la base de las restauraciones para el paso 2, el encerado base para las restauraciones del paso 2. Aquí el análisis también, como les decía, la copia digital y la prueba de ese segundo encerado, ya una dimensión vertical. Digamos que ese encerado lo probamos a través de un mockup para poder revisar si ese soporte posterior era el más adecuado. Aquí fue donde nos dimos cuenta que la dimensión, la sobremordida horizontal estaba un poco aumentada, por eso teníamos que trabajar las caras vestibulares de los incisivos inferiores, pero aquí estamos proyectando todo ya eh, con estas correcciones que hicimos y revisando qué tanto se aumentó la dimensión vertical. Realmente con este paciente fueron 4 milímetros lo que aumentamos la dimensión vertical, que está dentro de los rangos que permiten ser manejados por el paciente sin generar problemas ni dolores articulares. Eh, Aquí mirando pues todo el cambio, ¿sí? Antes de empezar a hacer el estampado de resinas en posteriores, o como les digo en este caso, pues se hicieron directamente las definitivas del segundo paso, se hicieron directamente ya para ser cementadas de manera definitiva. Pero fíjense el mockup, todo lo que me está diciendo, ¿no? Yo ahí puedo hacer ligeras variaciones de puntos de contacto y después sí, sobre eso pues escaneo el encerado y pues lo tomo como referencia para maquinar como lo hicimos en este caso. Fíjense las fotos iniciales, iniciales y las del mockup del segundo paso, corroborando sobre todo dimensión vertical. Esta foto me encanta, la 12 o'clock de Christian Kochman, para verificar la posición de los dientes superiores. Tomamos el encerado como referencia también para revisar qué tipo de desgastes íbamos a hacer, ¿no? Y qué interesante ver que hay zonas que hay que complementar antes de hacer el desgaste y que pues si falta toda esa cantidad de material, pues el desgaste va a ser mínimo, ¿sí? Fíjense ustedes acá proyectando el mínimo desgaste y en el caso derecho ven ustedes como inclusive falta por llenar alguna zona, entonces eso se puede hacer con un material reconstructor, ¿sí? Para evitar desgastar tanto diente. En la mayoría pues el desgaste realmente que se necesitó fue mínimo, por tanto las matrices me están diciendo qué tipo de preparación voy a proyectar. Igual las preparaciones terminamos haciéndolas con el mockup puesto, ¿sí? En boca. El recambio de las restauraciones previas a todo a las preparaciones, pues eso se tiene que pensar muy bien. Y fíjense que aquí vieron ustedes que muchas restauraciones de la zona posterior necesitaban ser recambiadas, o sea, quitar, reconstruir y tomar esto ya como un build up para poder desgastar menos la superficie de los dientes. Entonces, ¿con qué hago yo una reconstrucción o build up? ¿Con qué hago yo ese tipo de reconstrucciones? Puedo hacerlo con composites fluidos con carga o composites fluidos bulk o composites tipo dentinas o cuerpos, resinas, dentinas o cuerpos común y corriente, las que siempre utilizamos para restaurar, o en muchos casos reconstructores o tipo cores, ¿sí? O para reconstructores para muñón, que pueden ser de ionómero de vidrio o de resina. En este caso utilizamos ionómero de vidrio reforzado con resina. Me encanta este producto Equia. Es un ionómero de la casa fabricante GC, que viene en cápsulas y me fascina su potencial bioactivo, me fascina la forma de dispensado en las cavidades para evitar burbujas. Y una vez recambiamos las restauraciones, pues nos fuimos a trabajar en las preparaciones dentarias. Y aquí nos metemos un poquito en el tema de preparaciones. ¿Cuáles son las preparaciones que hacemos hoy en día en estos casos en las zonas posteriores? Eh, tenemos como ven en el caso del premolar número 4, puede ser una restauración con la forma de las cúspides, ¿sí? Anatómica, pero con un bisel en los 360 grados. O como lo ven en el premolar, en el segundo premolar,
puede ser una tipo overlay con un chamfer 360 grados. O puede ser como la que ven en el 6, en el molar, una junta tope simplemente con una fresa dándole la cuestión anatómica de lado a lado. O como lo ven en el 7, una ocluso vestibular o una vinir ley, que es como el doctor Veneciani las denomina cuando son ocluso vestibulares. Entonces, fíjense las fresas, doctores, las fresas anatómicas que pueden ser de varias marcas. Esta la tiene la compañía J, Comet, para hacer esos biseles con ligeras concavidades, redondeados, para mínima invasión, ¿no? Yo uso el kit de fresas para preparar eh, carillas oclusales, ¿sí? Tabletops. Este es de Comet. Me fascina las formas que traen las fresas, me fascina el diseño que tiene cada una de ellas. Más adelante tendremos la oportunidad seguramente de hablar un poquito de preparaciones más a fondo, pero fíjense ustedes acá un ejercicio que hicimos con el grupo que fuimos a trabajar con la doctora Bailati. Aquí estábamos trabajando estas preparaciones con la doctora Olga Lucía Sarta. Ella estaba haciendo el diseño sobre dientes naturales, totalmente comprometidos. Y aquí estábamos queriendo hacer esta toma de fotografías de cómo es el uso de estas fresas para generar, después de la reconstrucción o build up, una preparación de menor invasión. En el caso del paciente, lo que hicimos fue poner un mock-up ya en el momento de la preparación, o sea, ya este es el tercer mock-up, y empezar a desgastar de manera mínima, y nos vamos a dar cuenta que hay zonas que ni siquiera fueron desgastadas. Cuando retiramos el material todavía hay mock-up ahí, todavía hay bisacril, que quiere decir que solamente tengo que redondear algunos ángulos para poder preparar los dientes para las restauraciones aditivas, que en este caso, como les digo, se hicieron de manera definitiva. Y de paso también se hizo de manera, al mismo tiempo, de manera simultánea, el paso 3, las carillas palatinas, o en este caso las restauraciones en forma de V, que así lo hicimos. Entonces, ¿cuál es el paso 3 en sí? El paso 3 es encerar las caras palatinas de los dientes anteriores y superiores antes de fabricar las carillas palatinas para dar una opinión sobre la longitud incisal, el aumento de la dimensión vertical, y ya eso se puede probar en el paciente y eh, o mejor dicho, digamos que ya eso nos daría el parámetro para las restauraciones definitivas palatinas superiores. Eh, que como les decía en este caso, fue restauraciones superiores e inferiores al mismo tiempo, y no fueron solamente caras palatinas, sino coronas en forma de V, preservando el esmalte mesial y distal. Entonces, lo que reconstruyen esas caras palatinas superiores es ese aspecto palatino completamente afectado por desgastes, y aquí tenemos también la oportunidad de reconstruir los contactos anteriores, entonces hacer el acople, que es lo que buscamos, y muchas veces con técnica bilaminar, pero como les decía, en este caso no fue necesario hacer dos restauraciones, simplemente una sola corona en forma de V. Eh, ¿Cuáles son los objetivos principales para la fabricación de las carillas palatinas? Restablecer los puntos de contacto, o sea, los puntos B, dejar los puntos B con soporte, no en superficies muy inclinadas, porque pues puede inclusive estimular que la mandíbula se vaya hacia atrás. Recuerden que esa línea BC debe ser más bien recta, no sobrecontorneada, que debe estar dentro del límite de la vertical que baja del punto C. Las superficies palatinas deben ser más bien suaves de morfología, ¿sí? Ligeramente lisas. No se debe alargar mucho el diente, porque si no se agravaría la mordida profunda, ¿no? Y la guía anterior, como les decía, pues debe ser poco pronunciada, es decir, no dejar tan abierta esta relación, sino ligeramente más cerrada. O sea, ese envolvente de función sí debe ser respetado, pero no ni dejarlo tan abierto ni dejarlo tan cerrado. O sea, simplemente dejar una zona o un ángulo que se habla que más o menos es 45 grados, para respetar el envolvente de función de los dientes inferiores. Fíjense, por ejemplo, en el caso 1 ven ustedes que está completamente engranado el paciente. Entonces, eso hay que moverlo un poco para que el envolvente de función no sea
no sea afectado, como lo ven ustedes en el paso 2, se mueve hacia adelante para dar el espacio para la desoclusión y para las protusivas y para la masticación. Ese envolvente funcional debe dejarse ese espacio allí para respetar esa funcionalidad y no romper los bordes incisales. Y miren, es ahí cuando uno se da cuenta que, como lo ven ustedes en la foto, en el caso 3 o en el diagrama 3, donde se necesita complementar un poquito con la cara vestibular. Entonces ahí se podrían hacer coronas en forma de taco o restauraciones, o sea, palatovestibulares, que inclusive no necesariamente llegan hasta cervical, muchas veces llegan hasta tercio medio y se desaparecen allí estéticamente hablando, y más si son en un material polimérico es mucho más fácil. Entonces, cuando vamos a hacer caries palatinas tenemos que tener 10 puntos específicos para evaluar este tipo de restauraciones. Uno, algo que nos falló a nosotros en la tarea que hicimos en el momento en que llevamos el ejercicio para la doctora Bailati, fue que no le colocamos soportes, esos soportes incisales que ven ustedes en la parte superior izquierda, el hook, ese ganchito, para que la restauración aparte tenga una vía de inserción, una estabilidad cuando yo la cemente. Ya después yo se lo puedo retirar con discos. Eh, Obviamente debo verificar el ajuste de color, los contactos interproximales, que estén bien pulidas, que la textura palatina no sea muy marcada, que adapten muy bien en incisal, ese punto A adapte muy bien, que debo revisar muy bien los contactos o punto B, ¿sí? Que generen realmente un acople, los márgenes cervicales o punto C que tengan muy buena adaptación, revisar la guía anterior, que no quede engranado al paciente, que no quede muy cerrado ese ángulo, y mirar el perfil de emergencia, esa línea BC. Recuerden que no debe ser muy prominente y que debe permitir una limpieza adecuada y una fonética adecuada. Bueno, doctores, entonces la técnica bilaminar ha venido pasando, eh, eh, digamos que en más y más casos, a una técnica tipo corona en V, una V-shaped, como lo reportan algunos autores, en donde estamos preservando el esmalte mesial y distal, buscando que tengamos muy buena eh, área de esmalte circundante para hacer una buena adaptación de nuestra restauración. Esto se puede hacer cuando hay una buena vía de inserción, ¿sí? Cuando están muy desgastadas las zonas palatina y vestibular, y muchas veces sin ni siquiera desgastar mucho, doctores. Palatino ya está desgastado, incisal ni se diga. Y en vestibular es como quitar de pronto alguna zona de interferencia para el asentamiento y ya está. A veces esas restauraciones llegan hasta la zona media o hasta la zona cervical si es necesario. Y hay reportes de caso clínico donde se hacen tanto en cerámica como en polímero, pero sí claramente es bastante lo que se ahorra en tejidos cuando hacemos este tipo de restauraciones ultrafinas en V, ¿sí? Son menos invasivas, permiten devolver la función biomecánica y obviamente pues como hay tan pocos reportes pues se requieren más estudios a largo plazo para corroborar que todos estos enfoques de rehabilitación de menor invasión y este tipo de restauraciones nuevas eh, pues funcionen bastante bien en el tiempo. En el tema de las preparaciones dentales, doctores, eh, pues como les decía, las realizamos con el mocap, tomamos impresiones, pues digo yo, para quitar, con el mocap, para quitar eh, el tejido puntualmente necesario, que fue mínimo. De pronto en algunas caras vestibulares sí se hizo preparación sobre ese esmalte para darle una vía de inserción y una terminación marginal, un asentamiento. Se tomó la impresión definitiva, aquí la doctora Marcela Bello colaborándonos con el sistema TreeShape, hicimos la impresión digital definitiva, el registro funcional digital también. Los provisionales en bisacril ya es el cuarto uso que se le da a esa matriz y a ese encerado previo para hacer provisionales en bisacril que se sostienen de manera mecánica, friccional. El paciente duró con provisionales 3 días, esto se hizo en una semana, toda esta restauración. Y finalmente, pues, ¿cuáles serían aquí los materiales que tenemos para seleccionar para las restauraciones? Entonces, tenemos, si vamos a hacer técnica bilaminar, se sugiere carillas palatinas en resina indirecta y vestibulares cerámicas. O se pueden también tacos o en disilicato o en resina maquinada, también es la indicación. O digamos que
la opción como material de selección. En los dientes posteriores, en estadios iniciales podemos trabajar resinas directas. En pacientes con estadios más avanzados, pues ya es mejor hacer resinas indirectas. Y si ya veo que el caso es de desgastes muy grandes, si quiero algo mucho más estable a largo plazo, pues considero que más adelante voy a hacer el recambio por overlays o onlays de resina CAD-CAM, ya sea en, eh, como les decía, en resina, como les menciono, o en cerámica eh, tipo disilicato de litio. Entonces, en este caso, ¿por qué escogimos las resinas CAD-CAM? Porque son materiales con un desgaste similar al esmalte, son reparables y modificables en el caso de pequeños ajustes, generan menor riesgo de fractura durante la cimentación, un buen acabado y pulido, menor desgaste que la cerámica al antagonista, un módulo elástico similar al de la dentina, por tanto acompaña muy bien al diente en las fuerzas, por menores costos también. No siempre los costos son menores, pero sí, quizás es una de las ventajas que tiene este material y sería más asequible para muchos pacientes. Y hay reportes en donde se habla que estas carillas oclusales en resina compuesta pues exhiben una resistencia a la fatiga mucho mejor que la de la cerámica vítrea reforzada con leucita o la de silicato de litio. Eh, Estudios del doctor Pascal Magne, la doctora Bailati, el doctor Urs Belzer, eh, diferentes autores hablan bastante de la viabilidad de este tipo de materiales, de resinas compuestas CAD-CAM, para hacer estas carillas oclusales ultra delgadas. Inclusive de más o menos 0.6 milímetros de espesor, ese es el promedio. Y ese modo de elasticidad tan similar al de la dentina contribuye al rendimiento a largo plazo de este tipo de restauraciones. Claramente en desgaste pues estarían digamos que en desventaja con respecto a las carillas cerámicas, pero eh, biomecánicamente funcionaría muy bien y me permitirían evaluar al paciente y pues estudios que demuestran la comodidad de los pacientes con respecto a este tipo de restauraciones, pues me ayudan a seleccionar también este material como un material de muy buena opción para estos casos de rehabilitación de boca completa en pacientes con bruxismo o erosionados. Fíjense las restauraciones que hicimos. Aquí empezamos y esto fue el doctor Edgar Torres que nos colaboró en toda el diseño y la confección de las restauraciones. Y nos dimos cuenta que el implante había cambiado un poquito de posición y no iba a estar tan fácil rehabilitarlo. Ya les voy a contar cuál fue la solución que el doctor Edgar, muy brillante, de manera brillante, nos hizo para mejorar esa posición y para mejorar las condiciones del material restaurador que va sobre ese implante. Pero fíjense ustedes, estas son las resinas recién maquinadas, no están brilladas todavía, el brillo sale facilísimo. Es la copia de lo que teníamos en los modelos encerados. Aquí están todas las restauraciones ya definitivas para la primera prueba. Las coronas vestibulares fueron, perdón, las coronas en la zona anterior fueron en V. Y aquí me remito a unos estudios que está mostrando actualmente el doctor Pascal Magne, que me parecen maravillosos, con este tema del doble fresado, en donde él hace el fresado de las restauraciones y posteriormente las retira, saca el bloque al cual le ha tomado una impresión previa, ¿sí? Em, antes de retirarle el material o parte del material de resina con fresa, le toma una impresión previa para guardar la morfología con la que sale del bloque de la máquina y luego entonces hace un desgaste con fresa para darle espacio a un material directo de resina para maquillar, ya sea resina, tintes, la maquilla y una vez tiene ya la capa vestibular de esmalte colocada, moldeada, la coloca dentro del bloque de silicona al cual le tomó, antes de desgastar, le tomó el registro antes de desgastar el material y para que copie otra vez la forma del bloque y el maquinado termine haciéndose nuevamente eh, como se proyectó de manera inicial, que la máquina sea la que lo haga, ¿no?
y que la máquina sea la que lo saque listo y prácticamente ya texturizado y ya listo para pulir. Entonces muy interesante el tema de hacer un doble fresado y caracterizar mejor estos bloques que a veces son monobloque, monocromáticos. En el caso del paciente que trabajamos hicimos Iramic y ese es un bloque de 3 capas o multilayer en cuanto a color como tal y permite una estabilidad óptica bastante interesante. Nos enfrentamos ahora al punto de cementación, doctores, y en la era de la odontología adhesiva hoy en día la preparación de los sustratos y la limpieza de los sustratos es absolutamente fundamental. Por eso es importante saber qué tipo de material estoy cementando y trabajar idealmente bajo aislamiento absoluto y saber que tengo que limpiar muy bien tanto el sustrato dental como el sustrato restaurador. ¿Qué le hago al sustrato restaurador? Simplemente le hago, en este caso es resina, entonces un microarenado, aplicación de silano, aplicación del adhesivo y adhesivo que no polimerizo, ¿no? Aireo muy bien por ser universal para eliminar el agua, pero no lo polimerizo. ¿Qué le hago al diente? Hago un grabado selectivo de acuerdo pues a los tejidos que tenga allí presentes, puede ser total o selectivo o solo autograbado si así lo deseo. Pero en este caso tengo esmalte, quiero hacer grabado selectivo para mejorar valor de adhesión. Aquí cementé con Relics Ultimate en combinación con el Single Bond Universal de la compañía 3M y cementamos una a una las restauraciones. Fíjense, un grabado de tiempos selectivos, porque en unos dientes lo hicimos total, pero digamos que grabando mayor tiempo el esmalte y menor tiempo la dentina. Cuando ya aplicamos adhesivo al diente y ya tenemos adhesivo en la restauración, aireados muy bien los dos, aplicamos el cementante sobre la restauración, llevamos a posición, retiramos excesos y fotopolimerizamos habiendo pasado unos 20 segundos dándole el tiempo al cemento a organizarse, a hacer su asentamiento, a comenzar la parte dual, que actúe la parte de autocurado y posteriormente le damos una polimerización con lámpara. Aquí entonces uno a uno bajo aislamiento absoluto, uno a uno para ir retirando excesos con facilidad y si pierden el brillo no importa, volvemos y pulimos en boca, esto fácilmente se puede generar un pulido con cualquier caucho o copas siliconadas que para estos materiales funcionan muy bien. ¿Qué se solucionó con el tema del implante? Devuelvo, no sé si aquí lo vamos a ver. ¿Qué solución le dio el doctor Torres, que nos colaboró tanto con esto, al implante? Pues él buscó hacer un implante o un pilar híbrido, un T-based, con un material híbrido enamic, ¿sí? En donde maquinamos el pilar, ¿sí? Porque fíjense ustedes la posición de la chimenea y para generar una incrustación tipo overlay vinil y volverla pues para que quedaran todas las restauraciones en el mismo material. Entonces hicimos el pilar en enamic de Vita, que es un material híbrido, feldespática y eh, infiltrada con polímero. Y como les digo, en la parte superior pues hicimos la incrustación como la ven ustedes ahí con la misma resina maquinada Iramic. Aquí estamos probando el pilar, probando la restauración en ese material híbrido y posteriormente la incrustación en resina maquinada. Aquí preparando todo para la cementación, entonces torqueamos aquí nuestro pilar, caímos en cuenta pues que teníamos que hacer el grabado por fuera de boca y lo tuvimos que hacer fue cuando ya hemos torqueado el abatment. Entonces, ¿qué hicimos? Simplemente, claro que aquí no está, pero en boca hicimos el grabado con ácido fluorídrico, pero lo que hicimos fue poner una doble tela de caucho, pusimos encima otra, digamos que otra porción de tela de caucho para evitar que se fuera el ácido fluorídrico de pronto a los tejidos blandos. Protegimos muy bien, o lo podemos hacer con top down también, pero la idea es dejarlo, este material se graba 1 minuto, se lava, se seca, se neutraliza ese ácido fluorídrico y se aplica el adhesivo eh, tanto a la incrustación en resina como al material de Iramic, previamente colocación de silano, ¿no? Miren acá, aquí les estoy mostrando si está
Lo que les decía, que estamos grabando el pilar de Enamic con el ácido fluorhídrico por 1 minuto. Se llama la chimenea con teflón. Y preparamos con silano, como les mencionaba, y adhesivo, cada una de las restauraciones para con el cemento dual llevar a posición y terminar la cementación. Estas fueron las restauraciones también para los dientes superiores. Entonces, aislamiento absoluto, hicimos todo el paso a paso y finalmente, perdón, me devuelvo acá. Estas son las cementación, ya, las restauraciones ya con la cementación definitiva. Y entonces, ¿qué vemos, doctores? Que cuando ya completamos los 3 pasos, ¿qué tenemos? Una dimensión vertical incrementada, un muy buen soporte posterior, un acople de los dientes anteriores y una estabilidad oclusal, que es lo que buscamos para este tipo de pacientes. ¿Cómo continuamos el caso? Con unas resinas de técnica estampada. Ustedes pueden mirar en los artículos que vamos a compartirles la técnica del doctor Amanato, Federico Ferraris, todos haciendo diferentes opciones o recomendando diferentes opciones para hacer unas buenas matrices. Hay muchos reportes en la literatura actual y es una técnica que inclusive tiene matices. Inclusive yo puedo hacer una técnica de estampado con cutback. Entonces estampo primero con una matriz la dentina y luego estampo con una segunda matriz el, el esmalte o material final. Y bueno, en este punto me detengo para decirles que yo en esas técnicas estampadas, aquí en este paciente, las hicimos en resina directa, pero que también hay posibilidad de hacerlas indirectas. Les muestro aquí un caso aparte, simplemente para mostrar el ejemplo de técnicas indirectas estampadas, en donde hicimos todo el encerado, hicimos las matrices y las estampamos en un modelo, en donde fuimos haciendo una a una el estampado con resina bulk. Esta fue la Filtec One Bulk de 3M. Vamos polimerizando una a una, ¿sí? Poniéndole teflón cuando voy a estampar la otra. Y este es el pulido final, la cementación con cementación adhesiva, cementos duales para sector posterior. Y eh, digamos que eso para mostrarles que también yo puedo hacer estampadas de manera indirecta. ¿Qué es la diferencia? Que las cocino en agua en ebullición por 7 o 10 minutos y eso permite un factor de conversión mucho mayor de los materiales. Entonces, qué bueno tener la posibilidad de hacer la técnica también optimizando el factor de conversión. ¿Cómo hicimos las resinas anteriores inferiores? Estampadas con estas matrices que les mostré, que tuvimos el cuidado de hacer esa técnica ideal para que el grosor fuera el mejor, que no fueran a flejar, esperando mínimo las 2 horas. A mí me gusta de un día para otro hacer las matrices porque creo que son más estables, no me generan su producto y puedo estampar y quedan lisas las restauraciones. Hicimos también la de los 8 inferiores también para estampar, entonces esas son las cubetas y las matrices que utilizamos. Y lo hicimos con la resina Harmonize de la compañía que resina nanohíbrida, en donde una a una, separadas por teflón, fuimos estampando según la matriz y el encerado diagnóstico. Una a una estampamos cara, vestíbulo incisal de los dientes inferiores. El color que se utilizó fue A1. Aquí están listas previas al pulido. Y pues el pulido final, ¿cómo se hace? Buscando una estética natural, o sea, buscando hacer una reproducción de texturas. Yo utilizo y recomiendo mucho 2 discos y 2 cauchos. Me gustan los 2 soflex principales o los primeros y los 2 cauchos de Diatech me encantan para hacer el pulido final. Así que mis doctores, este es el caso ya terminado con el pulido final, eh, que de hecho en la siguiente cita puede ser optimizado porque pues igual ya el proceso de cementación ha tenido también su factor de conversión. Ya es ideal una vez hagamos el control volver a pasar cauchos pulidores para verificar que todo el caso de hecho permita el paso de la seda dental. Se pueden brillar nuevamente las restauraciones, verificar que eh, todos los dientes tengan unos contactos interproximales ideales. Bueno, definitivamente en el control me gusta dar un nuevo pulido. Fíjense el antes y después, el cambio que hubo en el tema de las formas, sobre todo de la funcionalidad. Eso es lo más importante y por supuesto la parte estética pues se consigue de la mano de la parte funcional. Resinas maquinadas que, como les digo, en la siguiente cita pueden volver a tener un pulido final y el caso final del paciente en todas sus fases de sonrisa. Y con eso terminamos ya
em, todo un proceso de rehabilitación de boca completa, como les decía, revisando los 3 pasos, en un caso específicamente restaurado con resinas, en donde yo sé que más adelante vamos a profundizar muchísimo más en cada uno de los pasos, porque hay que hablar mucho de todos estos temas, doctores, de todos los tipos de restauraciones, preparaciones, cómo vamos a hacer las preparaciones para todas estas overlay veneers o veneer lace o tabletops o occlusal veneers. Bueno, hay tantas, digamos que tantos nombres o tantas formas de llamarle estas restauraciones parciales que vale la pena que más adelante seguramente tengamos la opción de revisar paso a paso los temas, digamos que por aparte, y donde profundizaremos mucho más acerca de cada uno de los 3 pasos, con los tipos de restauraciones, con el tema de cementación adhesiva, con el tema de dimensión vertical, oclusión, eh, bueno, todo el tema de adhesión eh, y todo lo que tiene que ver con la rehabilitación oral aditiva en cada una de sus matices, como les digo yo, ¿no? En cada uno de sus materiales, de sus formas, de sus técnicas. Y bueno, hay mucho más que seguramente vamos a seguir compartiendo juntos. Por ahora quiero compartirles mucha información, los artículos para revisar todos estos cambios con ese fundamento y con esa evidencia, no solamente clínica, sino en diferentes estudios científicos y todo esto buscando lograr el mejor de los resultados para cada uno de nuestros pacientes, no solamente, como les decía, estético, sino funcional. Es un caso muy interesante, es una técnica que tiene mucho de dónde estudiar, ¿sí? Muchos puntos y muchas variables para discutir. Tendremos la oportunidad entonces de recibir sus preguntas. Ustedes nos envían las preguntas a un correo y con mucho gusto les estaremos solucionando. O podemos pensar en hacer un video para la solución de preguntas para todos los que participaron en esta oportunidad, en este curso. Ustedes saben que la placa estabilizadora es importantísima para el paciente una vez rehabilitado para que protejamos las restauraciones. Tiene que ser una placa activa, una placa pues que esté activada pues para que tengamos una real relajación muscular y un real manejo de protección de los dientes. Así que, como conclusión, doctores, tenemos que la técnica de los 3 pasos promueve la interacción activa entre el clínico, el técnico y el paciente con el desarrollo progresivo del encerado, fragmenta el encerado de una rehabilitación oral completa en etapas y permite que el clínico valide cada una de las etapas en el paciente. Parámetros clínicos como o críticos más bien como los bordes incisales, el plano cruzal, la dimensión vertical, se pueden ir evaluando de manera correcta y el plan de tratamiento final se va visualizando de manera progresiva. Entonces es muy interesante ver, digamos que este tipo de tratamientos desde otra perspectiva, con otro tipo de manejo diferente al convencional, que de verdad permite cualquier corrección durante cada uno de los pasos y no pensar que yo ya rehabilité a mi paciente de manera completa con cerámica y que el paciente empieza a sentir interferencias, problemas con su dimensión vertical, problemas y dolores su ATM y que me requiera pues o que esto pida que yo tenga que hacer correcciones posteriores tocando la cerámica, que no es lo ideal y de pronto arriesgando muchas veces las restauraciones con algún tipo de fracturas o microfracturas que pueden empezar a alterar y a generar problemas en el resultado final. Como conclusión, doctores, la odontología adhesiva moderna nos ofrece excelentes posibilidades con soluciones clínicas conservadoras, de manejo rápido y fácil, generando tratamientos con buenos resultados, funcionales, estéticos y de gran longevidad. Muchísimas gracias por su participación. Seguiremos en contacto. Esto es valiosísimo lo que estamos haciendo en este momento. Seguirnos capacitando y seguirnos pudiendo eh, conectar a través de los diferentes medios. Veo que hay muchos autores, muchos profesores en esta nueva modalidad de educación continua
valiosísimo, como les decía al inicio, que Dental TV, esta comunidad virtual que ha querido asociarnos a todos los odontólogos de Latinoamérica en toda esta herramienta de tecnología o en todas estas posibilidades que nos ofrece esta herramienta de conexión por internet, poder seguir compartiendo toda la información valiosa que estoy segurísima que estamos ya empezando a aplicar a diario en nuestra consulta y en nuestros pacientes con este tipo de tratamientos y de necesidades. De verdad les agradezco mucho su interés. Más adelante seguramente estaremos conectándonos con otros temas diferentes, totalmente complementarios, y estoy segura que todos los docentes que estamos en esta labor vamos a estar activos compartiendo toda esta información. Yo seré una de las primeras alumnas de todos los demás cursos en donde me encantaría aprender mucho más y complementar mucho más en referencia a estos temas de la rehabilitación oral estética y adhesiva. Gracias mis doctores, un abrazo enorme para todos, nos vemos muy pronto y estaremos conectados, Dios mediante, en los próximos meses a través, como les decía, de esta herramienta tan valiosa y tan importante en la actualidad. Un abrazo para todos. Muchas gracias.